Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo programa en este vuestro canal de Fernando Ferlaso de En Busca de lo Enigmático. Pues continuamos hablando sobre el coronavirus, la pandemia del coronavirus. En esta ocasión nos vamos hacia a tierras americanas, más en concreto a países de Centroamérica, Sudamérica, bueno, repartido por toda América, para ver la situación del coronavirus en cada uno de estos puntos. Comenzamos en concreto con la situación actual del coronavirus en Venezuela. Vamos a ver un vídeo de cómo está la situación actual del coronavirus en Venezuela. Vamos a Venezuela, donde se registraron 195 casos positivos y 9 fallecidos en este país, además de la situación de cientos de venezolanos que están retornando al país. Se registró un regreso desde la ciudad de Cali, en Colombia, tras la crisis desatada por la pandemia del COVID-19, un tema que conversamos junto al periodista Fernando Tineo. Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás? Soledad, buenas noches. Fernando, ¿qué nos puedes contar de las últimas cifras que se han entregado? ¿Se mantiene el número que nos habías informado la última vez? ¿Y cómo sigue también la situación de los venezolanos que están retornando al país? Bueno, hoy Nicolás Maduro, hace aproximadamente una hora, hablaba de que hay 7 nuevos casos positivos de COVID-19 y con eso llegamos a 204 casos en Venezuela. No ha muerto otra persona, así que la cifra de fallecidos se mantiene en 9, según los datos que entrega el régimen de Nicolás Maduro. Hasta el día de hoy han logrado hacer, según dijo Maduro, 268.503 pruebas a diferentes personas que de alguna u otra manera han presentado síntomas al menos parecidos a los del virus COVID-19. Con respecto a las personas que han venido llegando a nuestro país por las diferentes fronteras, inclusive aéreas, por traslado que está haciendo el propio régimen de Nicolás Maduro vía aérea con la línea Conviasa, que es la línea estatal. Por ejemplo, las personas que han llegado por esa vía, por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, los han llevado a un hotel en el mismo estado Vargas, donde está el aeropuerto, a 20 minutos de Caracas. Allí les quitan el pasaporte, les quitan los teléfonos y les hacen las pruebas. Una vez que estas personas les entregan los resultados 2 días después o 3 días después, bueno, son llevadas hasta acá, hasta la ciudad de Caracas, y allí les dicen que tienen que resolver cómo irse si no viven en Caracas, a sus diferentes estados. Les entregan un salvoconducto para que, al ser parados en alguna alcabala en el traslado, que hay muy pocos traslados, hay que decirlos, acá en Venezuela, el tema de la gasolina, además el tema de la cuarentena, la movilidad ha caído muchísimo en el país y hacia el interior del país. Entonces las personas, bueno, si no tienen un familiar acá en Caracas, un conocido acá en Caracas donde los pueda alojar, es bastante difícil la movilidad. Lo mismo al país. Soledad. Perfecto, Fernando. También quería preguntarte por qué pasa con la situación de las cárceles allá en Venezuela, porque tengo entendido que hoy hubo un incidente en la cárcel de Ramo Verde. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ayer, Soledad, hubo una situación en la cárcel de Ramo Verde. Un colega periodista de nombre Eligio Rojas colocó en su cuenta en Twitter que se había hecho una requisa en la cárcel de Ramo Verde, que es la cárcel militar, que está ubicado muy cerca de Caracas, a unos 25 o 30 minutos de acá de la capital de Venezuela. Allí están presos políticos militares y presos comunes militares y civiles también. Bueno, a otros lugares. Ahora, las cárceles en general en nuestro país, voy a utilizar una frase de quien es
el comisionado para derechos humanos de Juan Guaidó, que es el señor Humberto Prado. Él era, antes de este cargo, era director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Y él decía que las cárceles venezolanas fueron convertidas en depósitos de seres humanos. Hay más de 50.000 personas privadas de libertad en Venezuela y por supuesto la capacidad es muy inferior a la cifra de personas que están detenidas. Bueno, aquí hemos visto un poco cómo se está viviendo el coronavirus, las noticias del coronavirus en Venezuela. Ahora vamos a ver en otro país de América, pues en Colombia, también cómo se está extendiendo cada vez más el coronavirus. Positivos hasta ahora. Por eso el gobierno está estudiando la manera de que se pueda volver a la normalidad productiva en esos municipios. Rubén Darío Bayona, ¿bajo qué condiciones podrían retomar las actividades en esos municipios? Catalina, buenas tardes. Esas condiciones están estipuladas en un decreto que ya está casi listo y que prepara el gobierno nacional. Entre otras cosas, establece que estos municipios deberán estar a una distancia mínima de 60 kilómetros de otros municipios donde se hayan registrado casos de COVID-19. Estrictos controles en el ingreso de estos municipios. Se mantienen las mismas restricciones que hay hoy a nivel nacional. Simplemente se permitiría de manera paulatina que los habitantes de estos municipios puedan retornar a la vida laboral, pero desarrollando esas actividades dentro del mismo municipio. Los que tendrán la última palabra decidan o no esa apertura serán los gobernadores junto a los alcaldes. Mocoa, en Putumayo, es uno de los más de 800 municipios del país donde no hay casos de COVID-19, región en la que los comerciantes le piden al alcalde abrir tomando todas las precauciones porque una avalancha y una pandemia los está llevando a la quiebra. Municipios no COVID, no bares, no restaurantes, los mayores de 70 siguen en sus casas, los niños y los jóvenes. Lo importante es que se abren, por ejemplo, las misceláneas, por ejemplo, se abre cualquier comercio con unos protocolos muy estrictos. Alcaldes de varios municipios dicen que la apertura es necesaria, pero gradual y con cautela. La propuesta es que en Paramocoa se cierre total de fronteras, más estrictos y más controles en las entradas de la ciudad. Al interior de la ciudad queremos unos decretos específicos que le permitan trabajar al comercio concertadamente, organizadamente, abrir el servicio. ¿Cuál va a ser la estrategia desde el nivel departamental y desde la capital de Colombia cuando levanten las restricciones que hay a la fecha? En departamentos como Arauca, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Bichada, por ahora, son departamentos que están sin casos de coronavirus en el país. Y son cerca de 200 municipios los que registran casos de COVID-19 hoy en el país. Repetimos que los que tendrán la última palabra decidan o no esta apertura serán los mandatarios departamentales junto a los alcaldes. El decreto será la herramienta jurídica para que ellos puedan tomar la decisión. Según nos ha dicho la Casa de Nariño, este decreto deberá estar listo antes del próximo lunes. Desde el norte de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Ahí en Colombia hay 800 municipios que están libres. Aquí hemos podido ver las últimas noticias del coronavirus en Colombia. Estos son, vamos a decir, los países más afectados por el coronavirus en cuanto a número de contagiados, número de fallecimientos y diagnosticados también. Vamos a ver ahora a nivel general del coronavirus ahora en concreto en Perú y en general en los estados de Sudamérica. Latina, el coronavirus plantea retos adicionales a los más vulnerables. En Chile, donde se registran más de 10.500 contagiados, los sectores sociales reclaman al presidente Sebastián Piñera una verdad
ayuda a la población. Lo hicieron mediante una carta abierta firmada por 170 dirigentes políticos y enviada al mandatario justo después de que presentara su proyecto de ley de ingreso familiar. Mientras tanto, en México, el personal médico denuncia las agresiones que sufre durante la lucha contra la COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social registró 21 casos de violencia contra el sector en 12 entidades. La jefa de la División de Programas del instituto exigió frenar las agresiones e instó a la solidaridad. El gobierno venezolano, por su parte, repatrió a 52 connacionales desde Uruguay. El lunes aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El regreso fue posible gracias al establecimiento de un puente humanitario para la repatriación recíproca que también favorecerá a los uruguayos. De forma paralela, el presidente de Colombia, que anteriormente se había pronunciado en contra de las medidas restrictivas, prorrogó el aislamiento obligatorio en el país. Las restricciones regirán al menos hasta el 11 de mayo. También destacó que se permitirá reabrir los sectores manufactureros y de la construcción. Así se pronunció Iván Duque. Nosotros debemos, para proteger la vida y la salud, mantener ese principio del aislamiento hasta el final de la emergencia sanitaria, pero haciéndole revisiones periódicas. Y nosotros hemos tomado la decisión de extender ese aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, pero también dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y con responsabilidad. Bueno, estas han sido las principales noticias del coronavirus en Latinoamérica. Ahora, a continuación, quería poneros un vídeo de cómo van las cosas en Wuhan, en la provincia china, donde ha tenido su origen esta pandemia. Tras 11 semanas de aislamiento, la gente puede volver a viajar, aunque con importantes restricciones. Wuhan recupera su libertad, las imágenes del fin del confinamiento. Sus residentes vuelven poco a poco a la normalidad, mientras muchos abandonan la ciudad, epicentro de la epidemia, para regresar a sus hogares. 76 días después sale el primer tren de Wuhan tras la cuarentena. La última hora del coronavirus en España. Claro, 76 días después, Wuhan dice adiós al confinamiento impuesto para contener el coronavirus. Da por finalizada la cuarentena que dejó atrapadas a decenas de personas el pasado 23 de enero. Planeaba irme a casa durante el Año Nuevo Chino, pero debido a la epidemia no pude hacerlo. 55.000 lo harán en tren, eso sí, siempre y cuando presenten un código QR en una aplicación que demuestre que se encuentran en buen estado de salud. Se mantienen las medidas de protección, el control de temperatura al llegar y se pide a todos los pasajeros que utilicen mascarillas durante todo el viaje, también en el aeropuerto. Así celebran su regreso a casa, aunque la normalidad es relativa. Los vuelos que conectan con Pekín siguen interrumpidos y para viajar a la capital es necesario un permiso. Tampoco se han reanudado las clases, pero sí se han levantado las restricciones por carretera y eran muchos los que esperaban la retirada de los controles en los peajes para abandonar la ciudad. Wuhan vuelve a la vida con cautela. Pide a los residentes que no salgan si no es estrictamente necesario, ante el temor a una segunda oleada de contagios. Han sido las noticias del coronavirus en Wuhan. I had a G7 call and their economies are in tatters. They're shattered. The G7 countries, you have Japan and Germany and France, the different countries, Italy, look at what happened to Italy. Look at what happened to these countries.
Look at what happened to Spain. Look what happened to Spain. How incredible. It's just been shattered. And so many other countries are shattered. So nobody ever thought this could have happened, a thing like this. It's very, very sad. Estas eran las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refiriéndose en concreto, aludiendo a España e Italia como dos de los países que más han sufrido las consecuencias del coronavirus. Por último, quería enfatizar lo que es la situación del coronavirus en Estados Unidos. A hoy, 25 de abril, cuenta con 905.364 contagiados, 51.956 muertes, luego pasa a especificarnos en los diferentes estados de Estados Unidos. Un ventilador de la NASA contra el coronavirus. Protestas en Wisconsin contra el quédate en casa. Ligero aumento de las cifras de muertes en España. Os dejo uno de los últimos vídeos de Donald Trump. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Este vídeo me hace un poco de gracia porque poco más y Donald Trump, pues, si por él fuera, pues nos metería lejía y todo tipo de desinfectantes dentro del cuerpo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Para finalizar, ahora sí, el mapa del coronavirus a nivel mundial. Vemos que el país más afectado, Estados Unidos, se puede apreciar cómo se va extendiendo cada vez más el coronavirus por Centroamérica y el sur de América. En China ya prácticamente casi no se producen muertes. Italia pues sigue sumando muertes, fallecidos, cuenta con 25.969, al igual que Francia con 22.245. Y España con 22.902. Bueno, este ha sido un resumen del mapa mundial del coronavirus. Quien quiera verlo con más detalle lo puede hacer en la web de Radio Televisión Española. Espero que os haya gustado todo y nos vemos en un próximo vídeo en este
vuestro canal de Fernando Ferlaso de En Busca de lo Enigmático.